Arrachaldeón, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta tarde de miércoles 8 de marzo. Hoy, bueno, pues en esta segunda parte de Informativos Tele7 vamos a hacer también un recorrido especial, como han hecho nuestras compañeras Colo Mendieta y Arantxa Sancho, por este Día Internacional de las Mujeres, de todas y cada una de las mujeres, de nosotras. 8 de marzo, como decimos, todos los días, todas las horas, todas las semanas, todos los años, todos los meses, tiene que ser el Día de las Personas, de las mujeres, por supuesto los hombres, pero todavía tenemos mucho camino que recorrer. De ahí que cuando nos dicen ¿y por qué hay un Día de las Mujeres y no de los hombres? Bueno, pues porque todavía no tenemos esa igualdad real. Es así, ojalá no tendríamos que celebrar el 8 de marzo, no tendríamos que reivindicar esa paridad, esa igualdad real entre un género u otro, entre hombres y mujeres, todos, todas y todes. Bueno, pues todavía, como queda mucha plancha, mucha labor por hacer, pues lo siento mucho por algunos que nos han preguntado, son los mínimos, y a veces, bueno, pues, ¿y por qué hay un día? ¿Por qué? Que no se equivoquen, tampoco es el Día de la Mujer Trabajadora, el Día de la Persona Trabajadora, el Día del Trabajo es el 1 de mayo, trabajadoras somos todas, también los chicos, pero hoy sí que es Día Internacional de la Mujer. Bueno, pues todavía queda, como decimos, camino por recorrer y todavía a día de hoy tenemos que seguir reivindicando nuestros derechos y esa igualdad real y efectiva. Hablando del 8 de marzo, se han, bueno, pues desarrollado diferentes concentraciones, lectura de los manifiestos, ya lo han visto nuestras compañeras, bueno, pues han recorrido los diferentes municipios de margen izquierda a margen derecha. Luego también les mostraremos ese resumen de la comparecencia o de la lectura del municipio, o sea, la lectura, perdón, del manifiesto, bueno, pues que la mayoría de ayuntamientos han, bueno, pues acogido, ¿no? Por UDEL, de UDEL. Luego estaremos en Bilbao, pero antes comentarles que no solamente por la mañana, que hay gente que dice, bueno, pues yo por la mañana, pues oye, no puedo porque estoy trabajando y demás. También a la tarde en las diferentes capitales vascas hay manifestaciones y concentraciones en Euskadi con motivo del 8M, del 8 de marzo. Hoy, por ejemplo, a partir de las 7:30 en Bilbao, desde la Plaza Corazón de Jesús, Euskal Herriko Mugimendu Feminista. También a las 6:30, un poquito antes, de la Plaza Indautxu, convocada por Italia. En Donosti, también a partir de las 6:30, Euskal Herriko Mugimendu Feminista va también a partir desde el túnel de lo antiguo, 6:30 también desde el Boulevard, convocada por Italia. Aquí, bueno, diferentes colectivos. En Vitoria-Gasteiz también, 6:30 desde la Plaza de la Virgen Blanca y a las 7:15 desde la Plaza Bilbo en Vitoria, con Euskal Herriko Mugimendu Feminista como, bueno, pues uno de los movimientos convocantes de estas manifestaciones, como decimos, en las diferentes capitales vascas. Y precisamente, y como decimos, nos acercamos a bueno, de manera resumida, porque sí que bueno, pues hoy en Bilbao, en las escalinatas interiores del Ayuntamiento bilbaíno, bueno, pues han dado lectura institucional de la declaración propuesta, como decimos, por la Asociación de Municipios Vascos, por EUDEL. Bilbao, el Ayuntamiento, el Consistorio bilbaíno se ha adherido a esta declaración y además ha asumido los retos, compromisos y deberes que se concretan en el texto para avanzar hacia un modelo de gobernanza feminista. Como decimos, el propio alcalde de Bilbao, Juan María Burto, ha presidido la lectura institucional junto con el resto de portavoces, concejales del Ayuntamiento de Bilbao. En el texto, además, ya lo comentan, se invita a los ayuntamientos vascos a sumarse y a liderar la transformación de las organizaciones y la sociedad hacia modelos de relación mucho más inclusivos, cooperativos y creativos. Como decimos, el propio alcalde está acompañado del resto de la corporación municipal, han dado lectura de ese manifiesto, de esa declaración institucional, pero bueno, vamos a escuchar, lo verán todo también, porque tenemos un maravilloso resumen este fin de semana con motivo del 8 de marzo, pero vamos a escuchar de manera resumida la intervención del propio alcalde de Bilbao, que habla bueno, pues, de esa necesidad de impulso, de avanzar hacia
haya esa gobernanza feminista en colaboración con todos los sectores, basada tanto en la escucha como en la puesta en marcha de procesos de participación y distribución de poderes y responsabilidades. Como comenta, bueno, es necesario desde la administración local que se impulse el liderazgo de las mujeres y se favorezca las condiciones para el ejercicio del poder en igualdad. Vamos a escuchar sus palabras. Con el lema Oroitzapen kolektiboaren zaindariak, guardianas de la memoria colectiva, para reivindicar y para visibilizar la contribución esencial de las mujeres a la historia de la ciudad. Y en la misma línea, con el objetivo de empoderar a las mujeres y fomentar su participación tanto en los estamentos públicos como en los estamentos privados, Eudel ha preparado una declaración para los ayuntamientos a la que nos sumamos desde el Ayuntamiento de Bilbao. Se busca replantear los modelos social, económico, medioambiental y modelo de gobernanza, a fin siempre de reducir las brechas de desigualdad que han aumentado para gran parte de la humanidad, principalmente para las mujeres. Es el tiempo de liderar para transformar las organizaciones y la sociedad, transformar hacia modelos de relación mucho más inclusivos, más cooperativos y más creativos. Se necesita avanzar hacia un modelo de gobernanza feminista, de colaboración multisectorial, basada tanto en la escucha como en la puesta en marcha de procesos de participación y de procesos de distribución de poderes y de responsabilidades. Bueno, y escuchamos también a la consejera del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Nerea Melgosa, que ha presentado el segundo Plan Estratégico de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma Vasca como una herramienta para reforzar el sistema vasco de servicios sociales y adecuarlo a la transición social y demográfica. La propia consejera, como decimos, ha estado bien acompañada y precisamente ha hablado de la celebración hoy 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, que este encuentro no es precisamente casual, ya que, como la propia consejera ha explicado, se trata de un plan muy conectado con los avances en la igualdad de mujeres y hombres y que pretende contribuir a dar nuevos pasos para desfamiliar y desfeminizar los cuidados sociales, reforzando el cuidado institucional. El Sistema Vasco de Servicios Sociales es el sistema responsable de prestar cuidados sociales institucionales mediante servicios a domicilio, de día o residenciales, entre otras cuestiones. Los cuidados sociales son apoyos principalmente, además, relacionados con la integración y sobre todo con conseguir esa mayor autonomía posible. Vamos a escuchar a la consejera Nerea Melgosa. Nos reunimos este 8 de marzo, un día señalado para presentar un plan muy conectado con los avances en la igualdad entre hombres y mujeres. Este plan pretende contribuir a dar nuevos pasos para una mayor igualdad, desfamiliarizando y desfeminizando los cuidados sociales. El Sistema Vasco de Servicios Sociales es el sistema público responsable de los cuidados sociales. Se trata de reconocer el trabajo de cuidados, incluyendo su adecuada retribución, reducir el peso del cuidado familiar, reforzando el institucional, redistribuir el trabajo de cuidados entre sectores, hombres y mujeres, y representarlo dando voz a quien cuida. Así, los objetivos estratégicos del plan se articulan en 5 ejes y son los siguientes. 1. Invertir la pirámide de atención, reforzar la atención primaria y secundaria en la comunidad, en todas las contingencias, así como promover la vida independiente y transformar los centros residenciales para personas mayores. Segundo, reforzar la red de exclusión, avanzando en la articulación de la atención primaria y secundaria y en su descentralización. Tercero, impulsar la organización social de los cuidados y promover un nuevo equilibrio entre el cuidado institucional y familiar. Cuarto, avanzar en la gestión integrada y colegiada del sistema, impulsando las funciones que el artículo 40 de la Ley de Servicios Sociales atribuye al Gobierno vasco. Quinto, detectar y combatir las situaciones de discriminación en razón del género, edad, origen o nivel de autonomía y adecuar la atención del sistema a la diversidad. Las previsiones de plan supondrían pasar de 1.131 en 2019 a 1.665 en 2030, con un crecimiento cercano al 50%. Este incremento hasta el 2030 supondrá un aumento interanual del gasto del 4,2%.
Bueno, y qué gustazo da hablar de emprendimiento, de emprender, además en el día tan especial que es hoy, el Día Internacional de las Mujeres, precisamente con una mujer. Nagore Fernández, buenas tardes, Arratsaldeon. Hola, buenas tardes, Arracha León. Bueno, Nagore, buen ejemplo de dar el salto al emprendimiento, porque Nagore, por un poquito, ¿no?, resumir tu currículum, tú eres técnica en farmacia, trabajas en el Hospital de Galdakao, también eres responsable del área, trabajas en el área de innovación de Osakidetza, el área tecnológica, y en qué momento, bueno, con tu trabajo, ya con, pues un trabajo ya sentado, el que sigues desarrollando, por cierto, Nagore, pues te decides a emprender, porque un reconocimiento, un premio tiene la culpa, entre comillas, pero ¿cómo es ese momento, Nagore, para ti? Pues bueno, todo parte, como bien dices, de este reconocimiento. Para poner un poquito en contexto, os contaré que yo antes me dedicaba a algo completamente diferente. Yo vengo del mundo de la comunicación, nada que ver. Esta fase de mi vida nace de una experiencia personal a través del nacimiento de mi hijo Iker. Iker fue un crío que tenía mucha prisa por venir al mundo, por nacer. Llegó con apenas 28 semanas. Y bueno, pues de verdad que aquello fue una experiencia cuanto menos, dura, difícil. Em, Aquella situación pues fue muy compleja, sobre todo sobrellevarla el tiempo que él estuvo ingresado en el hospital. De hecho, una de las cosas que más me marcó y que tiene que ver precisamente con esta fase de emprendimiento a la que yo me puse después, era un poco con el tema de la comunicación con tu bebé cuando no nace de una forma pues natural, ¿no? Esa comunicación de madre e hijo que a veces pues por estas circunstancias no se produce. Entonces, el tiempo que él estuvo ingresado, a mí, desde el área de neonatal de Cruces, que además les doy las gracias porque son grandes profesionales, me enseñaron a comunicarme con mi peque a través de las máquinas, de los dispositivos a los que él estaba ahí enganchado. Entonces, hice un máster, pero además literalmente de ondas, sonidos, pitidos, luces, todo lo que tenía que ver con lo que pasaba fisiológicamente por dentro de Iker. Y así aprendí a comunicarme de la forma no natural con mi pequeño. Pues hasta ahí todo bien. Después del tiempo que estuvimos ingresados, por fin nos dieron el alta y llegó el día de irnos a casa y imagínate, pues con todo, ¿no? Pues la felicidad de volver a casa, de estar allí, de empezar nuestra nueva vida. Pues llegó la noche y de repente el pequeño empezó a llorar y yo no sabía qué le pasaba. No encontraba la manera de comunicarme con él. No existían las máquinas, no estaban las luces, no estaban los sonidos, los pitidos, las ondas. Y para mí fue terriblemente angustioso esa desconexión. Debo decirte que durante aproximadamente un año estuve levantándome cada 2, 3 horas simplemente pues, por el hecho de ponerle la mano en el pecho y notar que respiraba, ¿no? O sea, algo tan básico como eso, ¿no? Pero mis inquietudes, mis miedos ante esa forma no natural de conocernos él y yo que tuvimos, pues generó esta situación. A partir de ahí empecé a darle vueltas a aquello pensando pues que quizás familias como yo estaban pasando por esa experiencia tan traumática y que quizás yo podía intervenir en todo eso. Desde que era muy pequeña siempre he sido una persona muy inquieta. Me encantaba todo lo relacionado con el cuerpo humano, siempre me ha gustado mucho la tecnología, la parte electrónica. Entonces, bueno, pues empecé a generar un primer concepto en mi cabeza, una primera idea, y diseñé un sistema de monitorización para bebés, pues para dar cobertura a esta necesidad que yo misma había vivido. Entonces, bueno, hice la idea, le di un poquito forma y la presenté a este programa de Diputación y tuve la suerte pues, de quedar primera. Y así fue el primer paso para crear Biometrics Health, que es la startup en la que estoy ahora trabajando.
Bueno, Biometrics, gracias, ¿no? Como decimos, a esa llegada al mundo de Iker, ha llegado también Biometrics en Agore, como comentas, además, bueno, recibió ese premio, el concurso de ideas y proyectos empresariales Empresari en el año 2019. Lo has puesto en marcha, ya has constituido la empresa el año pasado, estás, me imagino, en proceso todavía. Tú comentabas, no, es que está muy verde, bueno, hace falta página web poco a poco, pero ya estás con 2 proyectos en concreto, muy interesantes en Agore. Uno de ellos, además, bueno, los dos son súper interesantes, pero uno de ellos, yo tengo que decir que me toca muy de cerca, que es el tema del bruxismo. Yo duermo todas las noches, bueno, a veces hago pira, entre comillas, porque no es cómodo del todo dormir con un bocado, con una cédula, ¿no? Para el tema del bruxismo, porque no solamente es el tema de que podemos perder, ¿no? Piezas dentales, sino también que luego se traduce en dolor de oídos, dolor de cabeza y demás. Cuéntanos estos 2 proyectos que ya estás desarrollando, ¿no, Nagore? Bueno, pues partiendo de la base de este sistema de monitorización que inicié, bueno, pues ahora mismo estoy en fase de la versión 2.0, ¿vale? Ya más desarrollada. De hecho, estamos en inicio de patentes. Y, bueno, no puedo hablar mucho porque no puedo dar mucha información, pero bueno, estamos ya en esa fase de desarrollo de prototipo beta y de darle un poquito más de formato. Como los desarrollos tecnológicos, sobre todo en el área de medical device, son muy largos, en ese proceso a nivel de ingeniería, bueno, pues decidí volver a diseñar otro dispositivo y me centré en el bruxismo. ¿Por qué? Pues porque yo también, que volvemos a la experiencia personal, soy muy bruxista, muy bruxista. Entonces, a mí, no solo el hecho de apretar los dientes, es que todos los síntomas y signos que van asociados al bruxismo me impiden tener una vida funcional, ¿no? Me limitan mucho. Pero además con ejemplos tan absurdos que yo creo que son los más entendibles, que me levanto muchas mañanas muy cansada, con dolor de cuello, dolor de cabeza, y a lo mejor mi crío, en este caso Iker, viene a decirme algo, y como yo no estoy bien, pues mi comportamiento, ¿no? Mi manera de comunicarme no es correcta. A lo mejor le grito más, estoy más arisca, ¿no? Menos receptiva. Y un día, en una de esos momentos así un poco tal, pensé, ostras, no puedo permitir que lo que me pasa a mí, ¿no? Que me viene de aquí, o de aquí, bueno, o de aquí, pues esté generando estas situaciones en casa. Entonces, bueno, pues le empecé a pensar, a darle forma a cómo podía intervenir en eso, y así pues nació Brux 21, que es este dispositivo que estoy diseñando y desarrollando en la ingeniería Techniker, en el Centro Tecnológico Techniker, eso es. Para bueno, eliminar el bruxismo utilizando sensores, sin bueno, contar más porque está en proceso, pero es uno de los proyectos, como el tema de bueno, pues, un parche que mide los datos fisiológicos, ¿no? de las personas. ¿Cómo es esto, Nagore? Pues lo mismo, viene relacionado todo a través de ese proceso que he pasado a lo largo de mi vida. Y bueno, orientado a lo que yo me dedico en Biometrics, que es al diseño y desarrollo de dispositivos médicos, sobre todo en fases de monitorización y sensórica. Y bueno, pues es otro desarrollo en el que también estoy trabajando, que ya te digo, no puedo contar mucho, espero que nos lo vamos a ver en otra entrevista y poder traerte físicamente para que lo veas. Pero bueno, contenta con la única pega, por decirte algo de todo esto, es la impaciencia del emprendedor, ¿vale? Porque son desarrollos muy largos y al final cuando tú tienes una idea y la plasmas ya en un papel, empiezas a darle forma, ¿no? Te vas juntando con las personas que pueden llevar a cabo todo eso y te das cuenta que se va dilatando en el tiempo, pues es difícil mantenerte ahí muchas veces, ¿no? Siempre con la ilusión y con la misma fuerza. Hay días que emprender es muy cíclico, como digo yo, ¿no? Hay días que estás arriba y te sientes, ¡buah! Lo que estoy haciendo es maravilloso, y otros, ¿no? Pues te vienes abajo y dices, ¿quién me manda a mí meterme en todo esto? Pero cuando vas viendo ya los pasos y va llegando, pues es una gozada. Entonces, bueno, intento ir dándole forma y buscando soluciones a las pequeñas necesidades que voy identificando. También tiene mucho que ver el hecho de mi trabajo en el hospital, ¿eh? Estar allí me da una visión diferente de todo, de lo que te digo, de poder atender a esas pequeñas necesidades no cubiertas, pero que tienen un impacto brutal en las personas. Y eso me hace muy feliz. Bueno, además del apoyo de compañeros, compañeras, de pacientes, de la familia, por supuesto, fundamental, también un apoyo importante que te estamos viendo que estás en Vic, Vizcaya, la incubadora que, bueno, la gestiona BEAS en el Parque Tecnológico de Zamudio, donde, bueno, pues también está recibiendo ese apoyo, ¿no, Nagore? Sí. Emprender
es muy difícil, o sea, es un camino muy, muy largo y muy difícil. Pero es verdad que aquí en Vizcaya tenemos un ecosistema maravilloso y tenemos entes como SPRI y en este caso BEAS que nos dan soporte para estos primeros pasos, nos acompañan, se convierten en parte de nuestra familia, de nuestro diseño, de nuestro desarrollo, de nuestra empresa, o sea, de todo, de nosotros mismos, ¿no? Y la verdad que se nota en relación cuando te vas, por ejemplo, moviendo un poquito más y conociendo a otros emprendedores de otras zonas, se nota que aquí apostamos al 2000%, ¿eh? ¿A que sí, sí, muy contenta. Ya ves, mira qué sitio tengo, el espacio es una maravilla. Oye, Además, la logística que está genial, porque cuando al principio eres emprendedor, claro, tú no tienes soporte, no puedes alquilar un local, no puedes hacer una obra, no puedes tener, ¿no? Porque tienes que invertir en otras cosas que te den todo ese soporte, que tengas esa logística detrás y puedas actuar como una empresa, puedas tener tus reuniones, ¿no? Ya con personas, con centros, con lo que sea, ¿no? En un formato ya muy parecido a cuando tú seas, ¿no? Y tengas esa empresa, pues es una gozada. Oye, Es- Nagore, entonces nos debes una visita aquí en Plató para seguir hablando, ¿no? de la empresa, incluso pues bueno, ver alguno de esos dispositivos. Yo me presto como conejillo de Indias para, bueno, pues el tema del bruxismo, que es que una sepas lata, lo que comentas es una lata, ¿eh? que el 70% de la población de España tiene bruxismo. Es brutal, ¿eh? Sí. Es brutal. Y a No, veces que no nos damos cuenta hasta que no se traduce, como, bueno, pues yo, por ejemplo, los síntomas eran ya mucho dolor de cabeza, dolor de oídos, yo pues era algo del tema cabeza, oídos, y al final, bueno, pues con pruebas y demás, vieron que era el tema de la mordida, ¿no? De que incluso por la noche estamos ahí con los dientes, se traduce en todo eso, pero como claro. comentas, el estado de ánimo, el mal humor, el Eliminar el estrés. cansancio... Es una enfermedad a veces un tanto silenciosa que hasta que no vemos que no tenemos ya cierto dolor, hay gente que quizá la padezca y no lo sabe, O y no luego sabe qué le se ha pasa. incrementado mucho durante la pandemia. ¿Mm? No nos ha favorecido nada al llevar las mascarillas, porque hasta que yo creo que hemos interiorizado, ¿no? Que teníamos que llevar algo, colocárnoslo y tenerlo puesto, yo por lo menos sí que he notado que he empezado a bruxar de día, algo que antes no era consciente. Igual sí lo hacía, pero no era tan consciente, ¿eh? No sé si a ti te pasa que eres bruxista, pero cuando llevo la mascarilla sí que noto muchas veces la presión en la La presión. mandíbula, ¿no? Que yo misma estoy haciendo esa fuerza ¿Mm? y, jo, pues genera pues, que durante el día todavía estés más cansado, ¿Mm? mucho más contracturado. No sé si, ya te digo, si como yo hay más personas que lo notan, pero a mí sí, sí que me lo parece, que no ha favorecido nada el llevar las mascarillas. Entonces, si podemos incidir mínimamente en rebajar esa presión, ese dolor, en relajar un poco y cambiar tu estado de ánimo, que te encuentres más descansado, más contento, más alegre, o no me digas, merece la pena. Desde Sí. luego, todo el esfuerzo. Claro que sí, Nagore, y te agradecemos además que bueno, pues, desarrolles y estés en esa investigación de estos dispositivos, como decimos, que de manera, ¿no? Para medir, ¿no? Y de manera pues, también bueno, práctica podamos poder eliminar o poder mejorar, ¿no? El tema del bruxismo, que como comentas, ¿no? No solamente es nocturno, sino también durante el día, ¿no? Y al final es un agotamiento y es, bueno, como decimos, es uno de las enfermedades de este siglo, vamos a decir, no solamente como comentas el tema de la mascarilla, también el tema del estrés y demás. Así que, Nagore, yo estoy deseando que nos veamos en persona, que nos demos un abracito, Perfecto. que nos podamos ya tocar, que además tenemos gente muy querida en común. Da un besito a Edu de mi parte, por favor. Y lo dicho, un besito y Soriona por emprender así de bien Mil y sobre todo gracias. por ayudarnos Mil como lo gracias. haces. Mil gracias. De verdad que sí. Gracias a todos. Gracias. Bueno, y ayer tenía lugar una sesión en plenario, un pleno importante en el Congreso de los Diputados, porque bueno, pues se ha dado ya el primer paso para reformar de la conocida como la ley del solo sí es sí, entre, eso sí, enfrentamiento y duras críticas entre los socios de coalición. El Partido Socialista ha conseguido sacar adelante esta reforma de la conocida como ley del solo sí es sí, con el apoyo del Partido Popular y la oposición de sus socios de gobierno, de Unidas Podemos, y también la negativa
sorpresiva de Euskal Herria Bildu. Por cierto, Partido Nacionalista Vasco, dentro del bloque nacionalista, sí ha apoyado esa reforma que plantea el Partido Socialista, es decir, bueno, pues posiciones encontradas. Partido Nacionalista Vasco, PNV apoya, se decanta por la reforma del Partido Socialista y Euskal Herria Bildu por mantener la ley presentada en su día por el departamento, por el ministerio de Irene Montero. Vamos a escuchar ambas bueno, pues, intervenciones, Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu, y también, bueno, pues cómo fue la votación. Es un primer paso, se aprobó y ahora hay que seguir el trámite político. Compartimos con la iniciativa dejar como están la pena, dejar como están las actuales penas del tipo general, añadiendo una pena más alta en cada una de las modalidades cuando se doblega el consentimiento utilizando fuerza física, intimidación grave o anulando la voluntad de la víctima por cualquier otro medio, creando al efecto un subtipo específico. Y por mucho que se diga lo contrario, señorías, ya se ha dicho, nada cambia en el concepto de consentimiento, ni en la consideración de que todas son agresiones, ni supone volver a un esquema patriarcal, ni supone una carga probatoria más grave para la víctima, porque a día de hoy, señorías, las penas más altas se asocian, aun dentro del mismo marco legal y con gran marco interpretativo para los jueces, como no puede ser de otra manera, a la mayor gravedad del hecho en función de las circunstancias que lo rodean, como puede ser el medio comisivo violento o intimidatorio, en la medida que, además de lesionar la libertad sexual, se pone en peligro la vida, la salud o la integridad de la víctima. Claro está, si así es aducido por la acusación y apreciado por el órgano judicial tras la práctica de la oportuna prueba en virtud del principio de presunción de inocencia. Por eso no es, como de manera falsa se ha dicho de la iniciativa que debatimos, una vuelta al Código Penal de la manada, sino una necesidad técnica para cumplir con el principio de proporcionalidad de las penas, limitando además el arbitrio judicial para que los casos más graves no les pueda corresponder penas leves. Y voy finalizando, Presidenta. Cada tiempo tiene su afán y el afán de este momento no está para debatir sobre los medios y recursos que permitan avanzar en la libertad sexual, ni para debatir sobre cuál es el feminismo verdadero. Estos debates han quedado ahora diluidos en el debate sobre las penas. Y ahora es tiempo, desde la prevención general, de reparar, a través de la revisión de las penas del Código Penal, la conmoción creada, la alarma social creada por el tratamiento dado a ciertos delitos, a la vez que con ellos expresar la solidaridad con las víctimas. Sabemos, señorías, que lo único que ahora podemos hacer es una reforma a futuro, que no va a servir para modificar las revisiones de condenas impuestas con anterioridad a la ley de solo sí es sí, en virtud del principio de retroactividad favorable al reo, ni tampoco va a afectar a las condenas que se impongan por hechos cometidos antes de que la presente reforma se apruebe, porque lo impedirá el principio de retroactividad desfavorable. Pero, señorías, y más allá de estériles sectarismos, sin la percepción de la legitimidad del ordenamiento no hay base sólida para su respeto. Es necesario, sí, hacer los retoques técnicos necesarios para no dejarles ni un resquicio a quienes quieran usar esta ley para hacer justo lo contrario de lo que se busca. Pequeños cambios técnicos, no un cambio que nos devuelva al paradigma del Código Penal anterior, que lamentablemente es lo que conlleva la propuesta del PSOE. Creemos que es posible hacer los cambios técnicos necesarios manteniendo el espíritu y pilar de esta ley, el consentimiento, sin tener que volver a demostrar si hubo o no violencia, si nos resistimos o no, si nos negamos lo suficiente o no. Por eso hemos puesto todo nuestro empeño en que ambas fuerzas del Gobierno llegasen a un acuerdo, a una solución de consenso que recogiese estos dos principios y no permitiera abordar los cambios de mano de la mayoría progresista y feminista que apoyamos la ley. No ha sido posible. Señorías del PSOE y Unidas Podemos, volvemos a pedirles que actúen con responsabilidad,
Dialoguen, negocien, acuerden. No debatan en los medios de comunicación, no se lancen acusaciones unos a otros. No utilicen las posiciones de las fuerzas de izquierda o del movimiento feminista para atacarse los unos a los otros, porque con esta actitud solo gana la derecha y pierden las mujeres en general y el movimiento feminista en particular. Ahora tenemos una nueva oportunidad de alcanzar ese consenso y nosotras volveremos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para facilitar este acuerdo. La sentencia de la manada generó una profunda indignación en Nafarroa, una sentencia que se sintió por todas nosotras como un ataque hacia nuestras libertades, una sentencia que creó enfado, pero también compromiso para lograr que aquello no volviera a ocurrir. De esa indignación, de ese compromiso, de esa lucha, nació la ley Solo sí es sí. Y eso debe mantenerse. El mandato que desde las calles nos dieron las miles y miles de mujeres que gritábamos al unísono. No es abuso, es violación. No volvamos a tener que recordarlo nunca más. Hoy esta reforma comenzará su trámite y lo hará de mano de la derecha, sí. Mal comienzo. Pero por encima de la foto resultante de hoy, actuemos todas con altura de miras, modifiquemos lo que haya que modificar y preservemos lo que tanto ha costado lograr, el consentimiento. Las mujeres y el movimiento feminista no merecemos menos. Pedimos al PSOE y a Unidas Podemos que muestren responsabilidad y, junto a la mayoría progresista y feminista de esta Cámara, nos sentemos desde hoy mismo a buscar un acuerdo que busque, ante todo, la protección de las mujeres y el blindaje de nuestra libertad. Volvamos a encontrarnos, estamos a tiempo. Por todo ello, hoy no apoyaremos con nuestro voto a esta reforma. Mila esker. Votos emitidos 345, sí 231, no 56, abstenciones 58. En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley. Bueno, y continuamos hablando en este Día Internacional de las Mujeres, precisamente del papel de la mujer en uno de los sectores quizá más masculinizados, o por lo menos hasta ahora, que es el tema del sector de las petrolíferas. Vamos a hablar con Matilde García Echevarría. Ella es directora de producción de Petronor. Matilde, buenas tardes, bienvenida a Arratsaldeon. Hola, Arratsaldeon, buenas tardes. Matilde, hasta hace unos años sí que el sector de las petroleras, de las petrolíferas, era un sector muy masculinizado, donde es más, incluso, y afortunadamente se derogó en 1995, sí que había una ley que impedía a las mujeres trabajar en este sector, aunque ya en el 88 una primera mujer entró a trabajar en la planta de Petronor. Matilde, desde esos años ha cambiado mucho, pero ha sido un proceso largo y duro, ¿no, Matilde? Sí, así es. Como bien dices, pues estaba prohibido, ¿no?, que las mujeres entraran en un entorno industrial peligroso. Cuando yo entré había una mujer dentro de la valla, dos mujeres dentro de la valla, pero ciertamente pues los puestos que ocupaban eran de laboratorio, no eran en sí puestos productivos, ¿no? Yo entré en un departamento de procesos que da soporte a operación, pero la realidad es que desde mi entrada y a los pocos años ese departamento, el 80 o el 90% ya eran mujeres, y a día de hoy ese departamento está liderado también por una mujer. Es decir, en Petronor, en este caso, pues bueno, hemos cogido una senda en el que la incorporación de la mujer pues ha sido progresiva, y a día de hoy pues es cierto que todavía pues tenemos el 19% de las mujeres en la plantilla, pero también hay que decir que el 74 personas en los últimos años pues han sido mujeres, ¿no? Entonces es un progreso importante. Con esta incorporación pues también hemos tenido un desarrollo igualitario pues que nos está permitiendo, como digo, pues ocupar cada vez más pues puestos de mayor responsabilidad, pues como es mi caso, que ahora mismo estoy ocupando el puesto de directora de producción, y concretamente pues también en el comité de dirección tenemos a la directora de personas y organización, que también es una mujer.
Matilde, fíjate cómo va evolucionando, ¿no? Y los datos están ahí. Comentábamos que en el 88, ¿no?, la primera mujer que entró a trabajar en la planta de Petronor, Beatriz Baldó, que un poquito abrió camino, y luego los datos son en que, bueno, pues ha habido incorporaciones, incluso el año pasado, el anterior, ha sido una tendencia ascendente de mujeres que se han incorporado, o que hay más presencia de mujeres en la plantilla, ¿no?, en la planta de Petronor. Así es, correcto. Como decía, pues ya el 19% son mujeres, y un dato relevante es que además se están ocupando los puestos a todos los niveles, ¿vale? Tanto a nivel de operador de planta, como a nivel técnico, como en comité de dirección. Y esto es así, y sigue habiendo dificultades porque, bueno, lo que tenemos que seguir apoyando e impulsando pues es la formación de la mujer en carreras STEM, ¿no?, en carreras técnicas como se necesitan, por ejemplo, en Petronor, concretamente pues en Somorrostro, en la Escuela de Somorrostro, a día de hoy solo el 3,9% es el porcentaje de mujeres que están ocupando o matriculadas en carreras técnicas superiores. Como comentas, Matilde, importante ese impulso, esa necesidad de que más mujeres desarrollen o estudien esa formación profesional STEM para poder acceder, en este caso, ¿no?, hablamos de Petronor, a un puesto de trabajo, porque es decir, sí se requiere, y eso es lógico, una formación profesional específica para entrar a trabajar en la planta de Petronor. ¿Por qué las mujeres todavía no vemos que hay esa realidad, que afortunadamente podemos entrar a trabajar, en este caso a Petronor, y les echa para atrás? ¿No? ¿O hay que fomentar más el tema de la formación técnica, formación profesional en mujeres en este tipo de sectores? ¿Todavía hace falta un poquito dar más impulso, Matilde? Sí, yo creo que esa es una de las líneas que hay que seguir trabajando. Creo que el dar visibilidad, ¿no?, que hay mujeres que han podido, ¿no?, estar en puestos de responsabilidad y ocupar esos puestos de trabajo, y también políticas, ¿no?, que nos ayuden pues a que las tareas, los roles y todas, digamos, los cuidados, ¿no?, estén perfectamente ya distribuidos en una pareja. Ayudará también a las mujeres que probablemente les gusten las carreras técnicas y les gusten las ciencias, pero que vean que su desarrollo profesional luego en ese campo puede estar perjudicado, pues el impulso, ¿no?, de todo esto, y sobre todo que vean visibilidad y seguir pues concienciando, ¿no?, desde casa, a las escuelas, pues es fundamental y necesario pues para que siga habiendo cada vez más mujeres. Matilde, ¿cómo recuerdas, no sé si tu primer día o tus primeros días en la planta en Petronor, qué año fue y cómo fue esos primeros días, esas primeras semanas, Matilde? Bueno, pues la verdad que yo lo recuerdo con bastante normalidad. Yo creo que una cosa importante también que tenemos que tener las mujeres es no prejuzgar nosotros que estamos en un entorno en el que no podemos estar. Creo que ese es un factor fundamental, pero sí que cuando yo entré en el departamento donde estaba no había ninguna mujer, como digo, y sí es verdad que, bueno, pues estabas rodeado completamente de un entorno pues muy masculinizado, y si recuerdo alguna anécdota de sentarme en la mesa y decir, oye, que aquí tenemos dos temas, el tema 1 fútbol y el tema 2, y bueno, pero bueno, siempre un ambiente muy cordial, y yo nunca he sentido, digamos, me tengo que hacer un camino más laborioso que cualquiera de mis compañeros, como digo, también a partir de mi entrada, y precisamente porque las leyes ya fueron favoreciendo todo esto, pues se han ido incorporando progresivamente muchas más compañeras. O sea que quiero decir que bueno, pues que un factor importante yo creo que también es cómo nosotros vemos estas situaciones. Es cierto que a veces te tienes que enfrentar, pues bueno, a poner las cosas en su posición, pero bueno, ha sido la verdad que un entorno muy agradable. Matilde, fíjate, yo te voy a hacer una pregunta que no te iba a hacer, pero que sí me han me han dicho, me han comentado. Digo, bueno, pues lo voy a hacer, ¿no? La voy a hacer la pregunta. Digo que no la iba a hacer porque, claro, cuando entrevisto a un hombre en un puesto directivo, nunca le pregunto de si ha tenido que hacer algún tipo de renuncia. No sé, pero bueno, cuando he dicho que te iba a entrevistar, Matilde, sí que alguna persona me ha dicho, pregúntale a ver cómo el tema de la conciliación, sí. Bueno, yo te lo voy a preguntar, Matilde, porque bueno, quizás es una pregunta que igual ya te digo, no hacemos a los hombres, pero lamentablemente a día de hoy todavía sí que está esa cosa de hacer a nosotras las mujeres. El tema de la conciliación, de las renuncias, Matilde, el estar en un puesto directivo, ¿te ha conllevado algún tipo de
Bueno, pues no problema, pero ¿cómo has sobrellevado, ¿no? El tema de asumir un cargo y luego, que eso ya te digo, nunca lo preguntamos a los hombres, pero bueno, el tema de la conciliación? Bien, pues a ver, yo creo que hemos pasado por dos de los factores necesarios, ¿no?, para que haya una integración efectiva de la mujer, ¿no? Uno es efectivamente que tengas acceso al mercado laboral, que haya mujeres formadas que puedan estar, y creo que el tercer factor es este que precisamente me preguntas, y es precisamente el reparto de roles y tareas que hay en casa para que no tengas que sentir que renuncias a nada. Yo, en mi caso, afortunadamente, yo creo que en mi entorno familiar y también por la educación, yo no siento que he renunciado a nada, sino que he compartido cosas con mi pareja para poder tener los dos un desarrollo profesional igualitario. Y creo que eso también se hace desde la educación, a los niños, en las escuelas, y que es el factor necesario, porque una mujer que tiene que desarrollar una carrera profesional no tiene que sentir que deja nada, sino que comparte, y creo que se puede llegar, efectivamente, si se comparte y con políticas que ayuden a que esto suceda, es así, que no se vea que la mujer tiene más carga cuando tiene que dejar el trabajo frente a un hombre, y hoy ya no es así, pues tenemos que seguir trabajando en eso desde casa y desde fuera para que no se sienta eso, porque no es así. Matilde, un gran ejemplo de profesional, que luego también mujer, pero primero profesional, como directora de producción de Petronor, y eso vaya por delante. Matilde, gracias por atendernos, como decimos, feliz día todos los días del año, pero hoy también sí cabe un 8 de marzo. Matilde, un besito enorme, es que ricasco, de verdad, un placer. Gracias, gracias. Vamos al Congreso de los Diputados. Hoy continuaba la sesión plenaria. Ayer ya saben que bueno, pues, se dio el primer paso de esa reforma de la ley del solo sí es sí, y hoy también había sesión en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, en ese pleno de control al gobierno de Pedro Sánchez. Precisamente ha comenzado la sesión con la intervención de Cuca Gamarra, la diputada del Partido Popular, que precisamente se dirige a Pedro Sánchez, al jefe del Ejecutivo, preguntándole en el día de hoy si las mujeres son una prioridad para este gobierno. Señor Sánchez, la mejor forma que tendría usted de celebrar el 8M sería pidiendo perdón a las mujeres por el daño que usted está haciendo. Cuando llegó al gobierno, nuestro país se situaba en el puesto 5º de bienestar de la mujer según el ranking del Instituto Georgetown. Ahora hemos caído hasta el puesto 14º. ¿Considera que la mujer y la igualdad es una prioridad de su gobierno? Señora Gamarra, feliz Día de la Mujer. Hoy venía leyendo una información, una entrevista de uno de los principales dirigentes del Partido Popular que decía que pese al ruido normal en los gobiernos de coalición, el pacto entre el Partido Popular y Vox avanza en Castilla y León. Y esta es la cuestión, señorías, que pese a las diferencias, lo que preocupa a las mujeres son las semejanzas del Partido Popular con la ultraderecha. Por cierto, que hablando de diferencias, señoría, ustedes sobre la ley de representación paritaria, en fin, ¿qué opinan? ¿Opinan que es una buena idea del Partido Popular Europeo, como ha planteado el señor Feijóo, que es una ocurrencia y que no es prioritario, como usted dice, que es un disparate, como dice el señor Bendodo, o que es objeto de mofa, como hace la señora Ayuso? Porque esta es la cuestión, señorías. Este es un gobierno que, por supuesto, sitúa el feminismo y la igualdad entre hombres y mujeres Silencio, en el por centro favor. de toda la acción política. Fíjese, la subida del salario mínimo interprofesional, ¿a quién beneficia? En un 60% a las mujeres. La revalorización de las pensiones, ¿a quién beneficia? Mayoritariamente a las mujeres pensionistas. La equiparación de los permisos de paternidad con maternidad, ¿a quién beneficia si no es a la corresponsabilidad entre los hombres y las mujeres en nuestro país? Cuando ustedes recortaron el Sistema Nacional de Dependencia en 700 millones de euros, ¿a quién estaban perjudicando si no es precisamente a quien se hace cargo de la economía de los cuidados en nuestro país, que son las mujeres? Señoría, mire, nosotros hemos revertido esa tendencia. Hemos aumentado en 1.800 millones de euros el Sistema Nacional de Dependencia y, además, hemos recuperado la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, que en su mayoría son mujeres. Por tanto, mire, durante estos años, diría décadas, aquí lo que hay es un gobierno, distintos partidos, que avanzamos en leyes en favor de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Ustedes lo que acumulan son recursos ante el Tribunal Constitucional en contra de los derechos de las mujeres. Con su espantada de ayer no sabemos si quería votar sí con su gobierno o si quería votar no con su gobierno. ¿Qué le impidió ayer la rectificación de su ley?
Su soberbia, señor Sánchez. Es la soberbia la que le sitúa por encima de las mujeres. Déjese de propaganda y de demagogia, porque usted es el campeón de los grandes anuncios, pero de los malos resultados. Mire, Tamara de Ávila fue madre el 11 de enero. Tiene un permiso de maternidad, pero no tiene ingresos porque por el colapso de la seguridad social no los percibe. Irene, de Logroño, es fija discontinua y se pasa más de la mitad del año sin poder trabajar. Lucía, de Sevilla. Su tío abusó de ella cuando era una niña y está teniendo que ver cómo se le ha reducido su condena 6 meses por la aplicación de su ley. Usted no puede llamarse feminista cuando han aprobado una ley que ha beneficiado a más de 730 agresores sexuales y lo que queda, lamentablemente. Ustedes no pueden llamarse feministas cuando impulsan una ley trans que borra a las mujeres y que va a causar daños irreparables a niñas y adolescentes. Usted no puede llamarse feminista cuando se pone de perfil en el caso del Tito Berni, que afecta al Partido Socialista y a su grupo parlamentario y en el que están implicadas mujeres prostituidas. Lo que pasó ayer aquí es una enmienda a la totalidad a su feminismo y a su gobierno. Una enmienda a la totalidad a un gobierno cuya única prioridad no somos las mujeres. La única prioridad de su gobierno es la supervivencia política de un hombre, Pedro Sánchez. Ustedes no han aceptado, todavía no han digerido, que la justicia les condenó por corrupción y que estas Cortes Generales les censuraron por corrupción. Mire, nosotros, señoría, podemos tener algún polizón en el barco, pero en cuanto eso sucede, lo bajamos inmediatamente a tierra. Lo bajamos inmediatamente a tierra. Señor Piri, señor Lorite, silencio. Perdón, presidente del Gobierno. Les pido silencio, por favor. Cuando hay un polizón, señorías, lo bajamos inmediatamente a tierra. Y le digo algo más, señoría. Cuando yo me subo a un barco, lo primero que hago es comprobar quién es el patrón. Y creo que ustedes me entienden. Bueno, tenemos a nuestros amigos de Bilbao Forum para contarnos todos los detalles de esas reformas que podemos hacer ya en nuestros hogares, porque hablamos de la empresa líder en reformas. Tenemos con nosotros a Asier Ruiz. Asier, buenas tardes. Buenas tardes, León, bienvenido. Pedro Barba. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. Arratsaldeón. Bueno, Bilbao Forum, ¿qué nos ayuda, Asier, tanto a, si queremos hacer, bueno, un lavado de cara, una reformita, bueno, pues oye, cada uno lo que nos apetece, o bien hacer una reforma integral y dar totalmente un cambio, un antes y un después, ¿no? Hay todas las opciones. Pues sí, la verdad es que, bueno, generamos este nuevo negocio hace 3-4 años, tanto Pedro como Aitor, como Manu, como Asier en este caso, pues hemos tenido la posibilidad de visitar muchos hogares, hemos tenido la posibilidad en otros canales de ver muchas carencias en los cuartos de baño, y sobre todo Aitor, que es la persona que más sabe del mundo de la reforma como tal, pues vimos la oportunidad de en cierta manera, pues ayudar, ¿no? Ayudar a mejorar las condiciones generales de los cuartos de baño, no solamente de Vizcaya, sino que hemos hecho reformas en Vizcaya, en Guipúzcoa, en Álava, en Burgos. En estos momentos hemos hecho reformas también en la Comunidad Valenciana, y vimos esa carencia, ¿no? A lo cual, pues bueno, nos metimos de cabeza en el mundo de las reformas. En estos momentos creo que somos una empresa líder y pionera en varios tipos de reforma, como bien has comentado, Susana, y nos caracterizamos por tres productos, ¿no? El primero de ellos es esa reforma básica, esa reforma donde arrancamos, entre comillas, esa vieja bañera, ese viejo plato de ducha, e instalamos un plato de ducha a ras de suelo, es un plato de ducha especial, ¿no? Hay muchos tipos de platos de ducha, el nuestro es de resina mineralizado, es un producto totalmente 10 antideslizamiento, lo cubrimos con nuestra mampara de seguridad, una mampara de vidrio templado, y luego a partir de ahí, pues dentro de esa labor que para nosotros en un primer momento es informativa y además gratuita, pues siempre puede haber ciertas modificaciones en el resto de lo que es el cuarto de baño para generar espacio, de tal manera que tenemos un producto muy bueno que nosotros, Pedro, yo y el resto de la dirección de la empresa lo llamamos lavado de cara, que es sustituir lo que no está bien
para aprovechar lo que en ese baño actual está en buenas condiciones, de tal manera que ahorramos dinero para la gente que nos llama a hacer el presupuesto y por otra parte nosotros también ganamos tiempo porque la reforma en cierta manera es más ágil y luego tenemos pues reformas integrales que son pues, bueno, pues ir al mejor restaurante de Baracaldo, al mejor restaurante de Bilbao y pedir lo que quieras, ¿no? Esas son nuestras reformas integrales donde la gente puede elegir lo que quiera, como quiera y en el momento que quiera, Susana. Como comenta Asier, Pedro, hacéis magia. ¿Cuántas veces habéis escuchado, no, Pedro, esto de no, yo en este baño es pequeñito, no me va a entrar esto, yo casi tengo que entrar de lado, no me entra un lavabo como yo quiero, no me puedo, no estoy cómoda o cómodo, la ducha pues también entro de aquella manera? Es decir, muchas casuísticas y muchas situaciones que habéis, Pedro, escuchado y luego de repente, bueno, gracias a vuestra magia habéis conseguido darle la vuelta, ¿no? Y decir, pero yo tenía este baño, pero yo tenía este habitáculo, me parecía imposible y yo quería este lavabo y lo he conseguido gracias a, como comenta Asier, ¿no? Reforma parcial, depende de lo que, o reforma integral, haciendo posible que tengamos más espacio para uno de los elementos o de los espacios más importantes en un hogar, que es el cuarto de baño. Claro, al final la gente cuando vamos a la casa tampoco se imagina todo lo que puede dar de sí su baño. Ellos quieren un plato, quieren que sea antideslizante, pero no ven más allá. Entonces al final nuestra experiencia es ir a la casa, ver qué posibilidades hay y aconsejarle, evidentemente, y decirle, pues bueno, pequeños cambios, que luego esos pequeños cambios se hacen un gran baño, que bueno, que a la gente al final confía en lo que le decimos, lo hace, queda satisfecha, contenta y tiene un baño totalmente nuevo con 4 cositas que se le hacen. Al final da mucho de sí el darle 4 toques al baño. Con ese asesoramiento en Bilbao Form, que Asier también facilitáis de manera gratuita, también decir que el teléfono es gratuito, 900-264-188, y con un presupuesto, Asier, que es lo que muchas veces da miedo, un presupuesto cerrado, es decir, aquí podéis decir, mira, podéis hacer esto, 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 ¿cuánto me cuesta? Hacemos cuentas y el presupuesto es este, no hay sorpresas, no hay ahora te inflo otros 10.000 euros, ni 15.000 euros, ni nada de eso, ¿no, Asier? Sí, mira, recientemente creo que con un señor de Bilbao nos ha ocurrido que nos llamó por teléfono precisamente porque le habían dejado el baño a medias, literal, quiero decir. Él había firmado un presupuesto, no voy a entrar ni en la empresa ni en el importe porque no nos compete en estos momentos, ni venimos a eso, pero sí que es verdad que cuando nos llama nos dice, Asier, Aitor, bueno, quien queráis de Bilbao Form, venir porque tengo este problema, vamos allí, nos encontramos un baño, entre comillas, a medias, y supuestamente, porque tampoco lo sabemos con certeza, pues en ese a medias incluye que parte del dinero de la entrada que ha tenido que dar ya no lo tiene, porque esa cantidad, quien le empezó la reforma, se la ha llevado, y cuando dicha persona le dice al cliente que ese presupuesto, al encontrarse algo, al llevarse la bañera que no esperaba, asciende X dinero, pues se lo pide, a lo cual, como el presupuesto no es cerrado desde el primer momento, la sorpresa es para quien hace la reforma, pero también para quien la quiere recibir. Al negarse la persona que lo quiere recibir, pues esta empresa ha desaparecido, con lo cual tengo 2 problemas. 1, no tengo mi dinero, 2, tengo el baño a medias y por suerte está Bilbao Form, que ha ido a su casa, le hemos hecho el presupuesto, en esa casa en concreto estuvo Pedro, le hicimos el presupuesto totalmente cerrado, totalmente firmado, y a partir de ahí todo lo que pase desde que nuestros equipos de trabajo entren hasta que salgan queda contemplado en ese presupuesto. Es un tema importante porque nosotros no solamente nos hemos encontrado, Susana, un caso, sino nos hemos encontrado bastantes. Este último ha sido gordo, ha sido que le han dejado al hombre... Claro, con el baño a medias, con todo respeto, claro, hay gente que tiene 2 baños, pero no es tampoco es habitual, y si no tienes el baño, pues ahí tienes que ir donde los vecinos, ¿no? Ese es un juego, si me permites la expresión, algo sucio de quien va por delante, que es quien va a hacer la reforma, ¿no? Mucha gente, cuando ve que le ascienden el presupuesto, pues hace lo que haríamos igual muchos, ¿no? Que es pagar. Pagar, ¿no? Porque al final, si le pasa lo mismo que le pasa a este señor y de repente desaparecen los albañiles o los equipos de trabajo y te dejan con el baño a medias, pues tienes un problema. A lo cual, para nosotros es muy importante el tema del presupuesto gratuito, sin ningún tipo de compromiso. Nosotros no andamos detrás de la gente, tú lo has pensado, ¿no? Entendemos y confiamos muchísimo en nuestra labor, tanto en la gente que hace los presupuestos como en la gente que va a vigilar que las reformas estén en buenas condiciones y sobre todo en nuestros equipos de trabajo, y no necesitamos
entrar en ese tipo de, desde mi humilde opinión, pequeños engaños para la finalidad de conseguir más dinero. A lo cual, presupuesto gratuito, presupuesto cerrado, importante y no siempre a la orden del día. Hay algún tipo de juego raseado dentro de este tipo de productos. También algo importante que nos preocupa mucho, Asier, es el tema de cómo pagamos, ¿no? Una reforma. O Pedro, el tema de la financiación en Bilbao Forum también os lo ponéis fácil porque nos dais esa facilidad de poder pagar en 48 meses, pero luego no está la letra pequeña de ya ahora te voy a cobrar no sé cuánto por el tema de financiación, ¿no? Claro, al final es lo que estamos hablando justo ahora. Un cliente está acostumbrado a que una persona vaya a su casa, le haga un presupuesto, le pida un dinero, empiece la obra, se encuentre una sorpresa, le pida más dinero, y al final ahí es cuando las cosas no funcionan bien. Nosotros en todo lo contrario, vamos a casa del cliente, le damos un presupuesto y le hacemos la obra completa. Una vez ha terminado la obra completa, que el cliente esté satisfecho, a partir del mes siguiente, quiere decir que ya ha disfrutado el baño un mes, empieza a pagar simplemente una pequeña cuota, con lo cual eso le da muchísima confianza al cliente y es que yo creo que no hay ninguna empresa que haga eso como lo hacemos nosotros. Al final el cliente ahí no tiene dudas, los que confiamos en el cliente somos nosotros, en que le hacemos una obra y nos arriesgamos a mucho. Ellos no se arriesgan a nada, simplemente a que les quede el baño perfecto y cuando estén de acuerdo empezar a abonar. Entonces, a pagar sin intereses ni recargos. Nada, ¿no, una Pedro? cuota, la cuota primera que hemos acordado con él es lo que luego a partir del mes siguiente de terminar la obra es la que empiezan a abonar. Y más a más, si todavía esto ya no es bastante, también, oye, se tiene una diferencia, se regala, se ayuda al tema del ahorro, que ahora es importante ahorrarnos un dinerito, con el tema del ozono de lavadora, que estamos viendo ahí imágenes. Sí. Asier, que esto, si se contrata la reforma con Bilbao Forum, también regaláis este sistema para ahorrar un dinero en el tema de la limpieza. ¿Cómo funciona? Bueno, lo primero, ¿cómo se nos ocurrió y cómo funciona? ¿Cómo se nos ocurrió introducir? Nosotros ya sabes, ya nos conocemos, Susana, venimos de la venta directa tradicional, nos conocemos Pedro y yo, Aitor y Manu y mucha gente de la plantilla hace casi 22 años, entonces es un producto, el tema del ozono de lavadora, cuando quisimos entrar en el mundo de la reforma, quisimos dar como un paso más, ¿no? Ser una empresa que, aparte de satisfacer tu necesidad en cuanto al cuarto de baño, regalarte algo que nadie en ese momento te podía dar y que no existía, y decidimos buscar un producto que nos hiciera ahorrar dinero. Estamos hablando de este dispositivo que nosotros mismos lo instalamos, que en otras ciudades del territorio nacional lo vendemos en un importe muy elevado, pero que, como hemos comentado muchas veces con Robert en la radio, es un dispositivo que se llama ozono de lavadora, que tiene varias funciones. La primera de ellas, desinfecta, que no es lo mismo que limpiar. El concepto desde el tema del COVID se aclaró mucho, lo bueno es desinfectar, no limpiar, y es un producto que nos hace ahorrar en productos de limpieza. ¿Por qué? Porque cuando Pedro va, que lo instala, porque yo no lo sé hacer, cuando va Pedro instala un ozono de lavadora, tiene dos funciones. Uno, conectado a la lavadora dejamos de usar detergente y suavizante, de tal manera que ahí ya tenemos un ahorro económico. Dos, estamos ahorrando en la lavadora porque al usar agua fría, porque si no el ozono se volatiliza, estamos hablando que ese dispositivo, esa lavadora va a consumir menos electricidad, por lo tanto ahí también tenemos un ahorro. Y luego tiene otra función importante, que tiene una pequeña manguerita que va conectada a nuestra red de agua, que podemos sacar el agua que entra en nuestra casa, se filtra en el dispositivo, sale lógicamente pues a una botella, a un pulverizador, y con ese mismo pulverizador durante 3 horas encerrado, es decir, si el bote sigue cerrado, podemos desinfectar lo que queramos. Hablamos, Susana, del baño, del suelo de la cocina, las ventanas, bueno, cuando a nosotros... Los vitros, las campanas... Cuando a nosotros en la anterior etapa nos enseñaron el ozono de lavadora, yo no sé si estaba Pedro ese día, pero a Aitor y a mí, el proveedor nos limpió las llantas del coche, que como te puedes imaginar, con lo que viajamos estaban negras, ¿sí? Y fue pulverizar, y no me acuerdo el tiempo, pero pueden ser 5 minutos, caían los chorros sin frotar de la grasa que llevaba acumulado, ¿no? La llanta. A lo cual es un producto muy bueno, muy novedoso, muy higiénico, que cuida mucho el medio ambiente y que además también nos cuida a nosotros. ¿Por qué?
porque aparte de ese regalo, y todo lo que sea regalo siempre viene bien, es importante saber que hoy en día mucha gente, sobre todo los niños, tienen muchos problemas cutáneos con el tema de los suavizantes y de los detergentes, y al desinfectar y no tener ningún tipo de producto, pues conseguimos que nuestra ropa sea mucho más sana. En definitiva, el proveedor, yo siempre lo digo con Robert, marca en su catálogo que el ahorro mensual es 60 euros. A mí, como tampoco me gusta frivolizar mucho con estos temas, y en función de la gente que haya en la familia, yo creo que una buena cantidad son 35 euros al mes de ahorro, que como bien ha dicho Pedro, lo empiezas a ahorrar antes de abonar la primera cuota. Y como siempre le digo yo a Robert, el baño se queda para toda la vida. Nosotros acabamos la financiación, pero el ozono también se queda en esa casa. Por lo tanto, facilitamos un ahorro para el resto de la vida en ese hogar. Y la instalación corre a cargo de Bilbofor. De Pedro. Sí. Pedro, que no tengan problema, igual, oye, ¿cómo instalo esto? Que lo instalas, Pedro. Es muy sencillo, se puede instalar en todas las casas, simplemente hace falta sacar una toma de agua de una ya existente, por ejemplo, debajo, al lado de la lavadora siempre hay una toma de agua, con un enchufe que se pone y ya está, o sea, son 5 minutos de instalación. Y algo bueno que me pregunta toda la gente, bueno, ¿y esto cuándo se agota? Eso es un generador, eso genera ozono, con lo cual no lleva ningún producto dentro ni nada, con lo cual es para toda la vida, simplemente lo que hace es inyectar ozono en el agua. Entonces, de esa manera es para siempre, el aparato te dura toda la vida. De vez en cuando pues es bueno hacerle un mantenimiento, una limpieza, pero el aparato sigue funcionando. Ahorro, residuos cero, mima nuestra ropa, como decimos, el tema también de poder, ¿no?, disfrutar de manera ilimitada, ¿no?, de este dispositivo, y que además es que nos lo regalan, con además la reforma, que no podemos pagar de manera cómoda en hasta 48 meses, y el dispositivo nos lo regalan, nos lo instala, que ahí va Pedro a ponernos bien el dispositivo, el ozono de lavadora, y toda la gente que nos está viendo, Asier, Pedro, ¿qué tiene que hacer? Porque dice, bueno, yo ya, me animo, ¿cómo puede contactar con vosotros? Pues llamándonos al teléfono que se ve en los roll-up, que es el 900-264-188, que además es un teléfono gratuito, donde les atendemos muy gustosamente, como me gusta decir a mí, quedamos en su baño, porque necesitamos, aunque parezca raro, necesitamos quedar en su baño, porque hay muchas veces, Susana, que la gente nos dice, no, pues te paso las medidas, pero a nosotros realmente no nos sirve, sería como hacer algo, un salto al vacío, ¿no? Preferimos ir, como es gratuito, miramos, medimos, observamos, decimos, orientamos, y a partir de ahí pues ningún tipo de compromiso. Eso sí, la verdad es que creo que la gente que hace los presupuestos lo está haciendo muy bien. Prácticamente el 70% de los presupuestos que hacemos, la aceptación es muy rápida. Estamos hablando de o en el momento o al de 24 horas. Eso Pedro, que está más en las casas que yo, lo puede decir, pero nos aceptan los presupuestos muy rápido, porque creo que hay muchas ventajas. Pues Pedro, Asier, nos vemos dentro de poquito. Cuando queráis. Que no pasen años, que hace un montón que hasta nos la veíamos. pandemia. Ha habido Por pandemia. favor, claro, que ha pasado de todo. Sé que además os escuchamos en Radio 7, perdón, con Robert y con Mone, pero bueno, que vengáis en más ocasiones, porque hablaremos de reformas. Claro que sí, hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar, y que mostrar. Es que ricasco, como siempre, los dos, un placer. Agur. Vamos a escuchar las palabras del Lehendakari Iñigo Urkullu, que ha estado esta misma mañana en la inauguración de una nueva sede de una empresa líder en la fabricación de componentes electrónicos, y ha hablado de diversificar el tejido industrial. Si Euskadi quiere, puede tener un futuro prometedor. Vamos a escuchar sus palabras en la visita a esta planta, a esta nueva sede, además acompañado por el diputado general de Vizcaya y también de la consejera Arantxa Tapia. Es fundamental contar con empresas especializadas que ayudan a diversificar nuestro tejido industrial y de servicios avanzados. Es el ejemplo de P4Q, que aporta un valor añadido a nuestro tejido productivo. Hemos aprendido que necesitamos una producción local o más próxima de algunos elementos, y Euskadi dispone de mimbres para ello. Las estrategias de país se trabajan en colaboración, en red. Lo hacemos desde las instituciones y lo hacemos también en colaboración público-privada. El ecosistema integrado por centros tecnológicos, universidades, clústeres y empresas, como es el caso de P4Q, permite que estemos diseñando el Basque Microelectronics Hub. El objetivo es establecer un espacio dinamizador referente, con capacidad para liderar la actividad microelectrónica en Euskadi. La actividad de P4Q es relevante en esta apuesta.
hablando de voluntad y de la necesidad de comprometernos, hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, apelo a los hombres a tomar en consideración el programa Gizonduz, impulsado por Emakunde, un programa de sensibilización y de formación que plantea favorecer la comprensión y tomar conciencia de la teoría de género, fomentar el conocimiento y el reconocimiento de la historia y la lucha del movimiento feminista, realizar una revisión crítica de los modelos masculinos dominantes, facilitar la identificación de alternativas, dar a conocer las distintas experiencias organizativas que existen en el trabajo de los hombres por la igualdad. Bueno, tenemos al otro lado a Carmen Latorre. Carmen, buenas tardes, bienvenida a Racha Hola, León. buenas tardes. Bueno, Carmen, este viernes a partir de las 7:30 en la Escuela de Música de Sestao va a ser el momento en el que vamos a poder disfrutar de esta maravillosa pieza que tú diriges e interpretas, Se vacía una mujer tras la puerta, que además, Carmen, hay que decir, hoy además, Día Internacional de las Mujeres, es una obra que precisamente habla de mujeres, en concreto de María, de una mujer, y habla de una terrible realidad que es la violencia de género. ¿Has escrito, Carmen, también la pieza, también la obra? Sí, bueno, está escrita a partir de un texto de Darío Fo. Yo le he puesto mi toque personal, mis cosas y tal, y la he titulado de otra manera, claro, pero sí, gran parte de ello lo he escrito yo. Carmen, estás sola en el escenario, pero bueno, anunciamos que no es un monólogo, es más que un monólogo, es una pieza en la que, bueno, se habla de María, de la protagonista, aunque hay varios personajes. ¿Cómo es? Porque vamos a ver a varias mujeres representadas en María, en la protagonista. No. En realidad es un monólogo. Lo que pasa que yo siempre digo que es una obra, un monólogo donde hay varios personajes. ¿Por qué? Porque aparte de María, que está en el escenario, que es la protagonista, hay una vecina que está presente durante toda la representación, con quien María habla, le cuenta su historia, la escucha, ella escucha a la vecina lo que le habla, el público no, pero María sí la escucha. Entonces ella tiene un diálogo constante con la vecina, ¿no? Por eso digo que es un personaje más. Y luego hay otro personaje curioso, que es un cuñado de María, que tampoco aparece en escena, pero que habla a través de una bocina y con el que María también habla y tiene diálogos con él. Un tío pesado que está después de un accidente escayolado de arriba abajo y entonces está todo el día pues martirizándola, y es un añadido más a la función. Y luego aparece también en otra ventana un mirón con el que ella habla, se enfrenta a él, es un acosador. Por eso digo que hay varios personajes, pero en realidad a la única que se ve es a María. ¿Cómo ha sido, Carmen, la adaptación de este texto, como comentas, Darío Fo, y sobre todo con una temática, ¿no?, tan de terrible o de tremenda actualidad que es la violencia de género? ¿Cómo ha sido ese proceso también para, bueno, pues como directora, como intérprete, el meterte en la piel de una mujer que sufre, llora y sufre algo tan tremendo como es eso, la violencia de género, y se supone que además sufriendo no solamente maltrato físico, sino psicológico, de una persona que supuestamente te quiere? Ha sido muy duro. Yo creo que es de los trabajos más duros, vamos, seguro, no sé lo que voy a hacer en el futuro, pero bueno, tengo otro monólogo también de una indigente que vive en la calle, que es tremendo, porque me dedico al teatro social y a representar a mujeres que lo pasan mal, ¿no? El tema de Vacía ha sido durísimo, porque cuando yo decidí hacer esto fue en un momento en el que yo decidí dejar el teatro comercial, yo vivía muy bien, pero no estaba satisfecha con mi trabajo, con lo que hacía, ¿no? Entonces decidí hacer teatro social y empecé justo por este monólogo, por Vacía. Me documenté muchísimo, fui a centros, hablé con mujeres, pero meterme en el personaje de María, yo recuerdo el proceso de ensayos, yo tenía dolores de cabeza terribles, o sea, porque yo pensaba que
que yo iba a llevar a escena no una historia de ficción, sino una historia real, a una mujer como hay muchas en el mundo, ¿no?, que están pasando y sufriendo eso. Entonces eso a mí me martirizaba muchísimo. Y luego llevo 6 años representando este monólogo y alguna vez he pensado, lo voy a dejar, no puedo más, pero después nunca tiro la toalla, me siguen llamando, me siguen pidiendo de ayuntamientos, de centros culturales, y entonces lo peor de todo es el público que va a la función, que después de terminar siempre se quedan, siempre esperan a que yo baje del escenario, hable con ellos como si yo fuese, no sé, alguien que las pudiese ayudar, ojalá, ¿no? Pero yo me encuentro con gente llorando, con gente diciéndome que se ha sentido totalmente identificada. Incluso te puedo contar una anécdota que yo me quedé muerta de una señora bastante mayor ya, que se me acercó y me dijo, bonita, todo lo que has hecho en el escenario lo he vivido yo. Y digo, señora, no me diga que usted ha sido una mujer maltratada. Y me dice, calla, calla, que este que está aquí al lado mío es mi marido. O sea, estaba con el maltratador a su lado, viendo la función, la mujer destrozada. Historias de estas te podría contar infinidad. Entonces, no sé, esto me hace seguir, me hace pensar que a veces me desmoralizo y pienso que no hago nada, otras veces pienso que quizá ponga un granito de arena en este tema tan complicado y tan difícil, ¿no? Y que, bueno, intento denunciar, intento sobre todo concienciar, ¿no?, a miles de mujeres que aún siguen pensando que sufrir violencia de género, sufrir malos tratos, es un asunto de familia, es algo que tiene que quedar en casa, que no puede salir de puertas afuera. Eso es una equivocación a toda la ciudadanía, porque es un problema de todos. No es está claro que no se soluciona, que con las leyes, con la policía, con todo, es insuficiente. Entonces yo creo que deberíamos de estar todos pendientes de este tema, pendientes de si sabemos de alguien, si vemos alguna cosa, si conocemos a alguien, y que, no sé, perdona, me enrollo muchísimo. No, Carmen, lo que comentas es una cuestión, es un problema, una lacra social que nos afecta a todos y a todas. Totalmente, es el problema social más extendido en contra de los derechos humanos que existe en el mundo, ¿no? La violencia contra la mujer. Es tremendo, tremendo. Y no parece que tenga visos de terminar esto, la verdad. Ojalá. Carmen, vamos a poder disfrutar, vamos a poder verte, ¿no? Y bueno, pues estar presenciando, ¿no?, un trabajo desgarrador, pero un trabajo necesario, ¿no?, como comentas, ¿no?, de denuncia y poniendo en la palestra, bueno, una realidad, triste realidad, que no solamente hay que denunciar un 8 de marzo ni un 9, hay que denunciarlo todos los días. No, eso que dices es súper importante, porque parece que las instituciones, las autoridades, los políticos, todo el mundo tira mano de estas historias, de estas funciones de teatro el 25 de noviembre, el 8 de marzo, y yo creo que es algo que debería de hacerse continuamente, todos los días del año, no solo en teatros, en colegios, en institutos, porque al fin y después de todo es un problema, pienso, de educación. Esto tiene que empezar por una base que es la educación en las familias, en las casas, porque cada día hay más violencia en gente súper joven, más maltrato en niñas de 14, de 15 años, que por qué vas así vestida, que por qué no me has llamado, que por qué esto. Y ellas se creen que eso es normal y hay que decirles que no es normal, que tú puedes ir vestida como te dé la gana y puedes llamar cuando puedas si te dé la gana, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, todo el año, no yo, cantidad de gente que hace cosas sobre esto y que yo creo que así podríamos a lo mejor avanzar un poquito más, no dejarlo solo para fechas señaladas, ¿no? Estoy de acuerdo, Carmen, vas a estar este viernes 7:30 con entrada libre gratuita hasta completar el aforo, eso sí, en la Escuela de Música de Sestao, con vacía esta mujer tras la puerta y con, como decimos, con esa pieza tan tremenda, tan dura, pero tan necesaria. Así que, Carmen, desearte
como se suele decir en el mundillo, mucha mierda para el viernes y que nos veamos en más ocasiones hablando de teatro, hablando de arte, porque ha sido un gustazo, la verdad es que escucharte. Ya me han hablado bien de ti, pero se han quedado cortos. Así que... Tenemos un amigo común. Sí, le mandamos un besito a Javi, a nuestro queridísimo Javi Alonso. Gracias, por él estoy aquí, yo te doy las gracias, Susana, por abrirme la puerta a tu casa y por darme esta oportunidad de hablar de mi trabajo, y espero ver a mucha gente el viernes en Sestao. Cuando quieras, esta es tu casa, Tele7. Un besito, Carmen, de verdad, un abrazo enorme. Gracias, otro para cariño. ti. Un abrazo. Un besito. Continuamos en Tele7, damos la bienvenida a Rafael Terradas Bultó. Rafael, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, Rafael, La voz de los valientes, nueva aventura. ¿Y qué aventura que nos propones en esta novela, una novela coral situada en un contexto tan convulso, pero también tan apasionante como es el Tercer Reich, la Segunda Guerra Mundial, con unos personajes que, tienen que jugar al engaño, a la astucia, a la supervivencia. Es una novela coral, pero sí que nos podemos, hay dos protagonistas principales, que son Hilda y José Manuel, cada uno además que, pues utiliza su astucia y utiliza también su diferente posición para salvar vidas. ¿Cómo comienza, cómo arranca, cómo surge la idea de La voz de los valientes, Rafael? Pues mira, la idea surge porque, yo soy un apasionado de la historia, como sabéis. La historia de la Segunda Guerra Mundial me interesa muchísimo, creo que le interesa a muchísima gente. Y en mi caso en concreto, al ponerme a investigar, descubrí que se habla muy poco de la disidencia dentro de Alemania, ¿no? Se piensa que todo el mundo era nazi en Alemania y resulta que no era así. Y que no se habla de toda la gente que se enfrentó al nazismo. Entonces yo lo que hago es coloco a los personajes, si quieres, más improbables para luchar contra el nazismo, que son dos españoles, que por diferentes circunstancias se meten en el corazón del Tercer Reich y empiezan a luchar contra el nazismo. Y como dices tú, valiéndose de la astucia, del engaño y del disfraz realmente, ¿no? Porque nadie piensa que ellos están haciendo lo que están haciendo. De hecho, piensan que son las personas más improbables de traicionar al nazismo, que no hay nadie más improbable para traicionar al nazismo que ellos mismos. Fíjate, en el caso de Hilda, ¿no? Hilda, podemos decir, ¿no? Disculpe porque a veces que esto del alemán se me traba un poco. Lo haces bien, porque en alemán sería Hilda, pero en realidad es una chica española. Entonces en alemán le llamarían Hilda, pero tú aquí le llamarías Hilda. Hilda, que es una aristócrata, porque su marido es conde, y fíjate, Rafael, pone en riesgo su posición, una posición acomodada, como comentas, ¿no? Dentro, ¿no? de ese mundo, ¿no? que adora el nazismo y que tiene una situación privilegiada de dinero, de poder, de buena situación, precisamente para salvar a personas que no conoce, a personas anónimas. Es decir, ¿no? Como Oskar Schindler, que siempre pensamos o tenemos esos nombres en la cabeza, pero hubo muchos más héroes anónimos como Hilda o como José Manuel, que pusieron en riesgo su posición y sus vidas para precisamente ayudar a personas que realmente no conocían de nada y que gracias a ellos pudieron escapar de las garras del nazismo, ¿no? Y de la muerte. Exactamente, mira, hay muchísimos héroes anónimos de los que nunca sabemos nada porque la disidencia se aplastó, ¿no? Y porque mucha gente que arriesgó su vida para salvar a los demás y para luchar contra el nazismo acabó en campos de concentración. Entonces yo lo que hago es que sitúo a esta chica, que es una chica española que se ha casado con un conde alemán, en un castillo fastuoso. De entrada ella piensa que todo es muy bonito y todo es fantástico y va a tener una gran vida, pero ve que su marido cada vez está más seducido por el nazismo, ¿no? Y ella al principio lo intenta convencer, ve si puede rectificar esta situación y un momento dado se da cuenta que no puede. Entonces decide que ella va a fingir ser nazi también, pero va a luchar contra el nazismo. Y en su castillo, este castillo está situado en un cruce de caminos realmente por el que pasan muchos refugiados. Ella esto lo descubre y empieza a acoger a refugiados en su castillo. Y de allí les hace como una especie de corredor seguro hasta los Pirineos, donde cruzan hacia España, donde ya son libres.
El personaje, perdón, de José Manuel, actuó de espía, ¿no?, en la Guerra Civil Española. ¿Y qué papel juega en este caso, en este contexto del nazismo? Porque también se le intenta seducir, y yo no sé si acaba seducido o no, o hace que bueno, sin desvelar mucho, porque claro, estamos hablando de un espía español. Claro. Sí, mira, lo que le pasa a José Manuel es que José Manuel es un industrial, ¿no? Es un industrial que es verdad que durante la Guerra Civil Española ha sido espía, pero ahora ya está como si dijésemos fuera de servicio y está intentando levantar sus empresas. Y entonces, en este intento de levantar sus empresas, un gran cliente de toda la industria de todos los puntos de España realmente, ¿no?, del País Vasco, de Cataluña, de todos los principales focos industriales, eran los alemanes. Y porque Alemania no tenía un imperio detrás que la abasteciera. Entonces, España era un mercado como muy, muy interesante, ¿no? Entonces, los industriales empiezan a vender a los alemanes, a los nazis. ¿Y qué pasa? Que José Manuel empieza a entrar en contacto con la élite industrial alemana, y esta élite industrial le incluye en su grupo, ¿no? Y empieza a sentarse a la mesa con ellos y a tener relación personal con ellos. ¿Y qué pasa? Que los aliados esta situación la ven y dicen, oye, espérate, le captan, le dicen, oye, sabemos que tú has sido espía, sabemos que sabes espiar y estás en unos entornos que nos interesan mucho, queremos saber qué está pasando, ¿no? Empieza a trabajar con nosotros. Y José Manuel acepta, porque sí, porque está en la España franquista, pero es totalmente antinazi. Entonces, tiene como un disfraz muy bueno para que nadie sospeche de él. Y tiene un papel importante a la hora también de sacar información en esos círculos en los que se mueve, ¿no?, que además confían en él, bueno, me imagino de fiestas, de encuentros, claro, del tema social, ¿no?, que durante, bueno, pues ese Tercer Reich, ¿no?, se llevaba mucho esas fiestas, ¿no?, en confianza. Sí. Le contaban cosas así secretos para precisamente descubrir un arma que se supone que van a utilizar los nazis para ganar la guerra. Igual he contado sí, ya al final. Bueno, no, pero esto es una cosa que se sabe. Los nazis, y durante toda la Segunda Guerra Mundial, los alemanes pensaron que se estaba desarrollando un arma secreta que era la que les iba a dar la victoria, ¿no? Sobre todo se hablaba de armas con suficiente fuerza para llegar al otro lado del Atlántico, ¿no?, que hubiese sido el gran cambio. O cohetes que estuvieran mejor dirigidos, porque las bombas se dirigían muy mal, se lanzaba un cohete y caía un poco donde caía, ¿no? Entonces, esto era lo que estaban intentando modificar. Y José Manuel, lo que pasa es que está metido en un entorno en el que todo el mundo confía en él, y en la élite. Entonces, es gente que tiene información y que confía en él, y que entonces se les va un poco la lengua. En las fiestas, en los encuentros muy informales, todo el mundo habla de cosas que va oyendo, de reuniones que ha tenido, pues un poco lo que se sigue haciendo hoy en día. Lo que pasa es que en ese momento con informaciones muy, muy importantes y muy críticas. Y entonces, por eso es un espía tan valioso, ¿no? Porque una cosa es ser un camarero espía que escuchas las conversaciones 3 segundos mientras sirves una copa, y otra cosa es estar sentado en la mesa, ¿no?, y escuchar toda la conversación. Y su caso es este. Y su caso, además, es el de un espía muy exitoso, porque nadie puede pensar que un español que ni le va ni le viene, que además es industrial y que encima se sabe que ha luchado en el durante la Guerra Civil, no vaya a ser fascista. Ahí que estamos perdiendo la conexión. Rápidamente, porque también me van a chillar por el pinganillo que no tengo, pero me da igual, les oigo. Estamos ya fuera de tiempo, pero lo tengo que preguntar. Rafael, ¿qué papel juega el amor en esta historia? Pues muy importante, porque cuando la situación es extrema, es cuando nos lanzamos, ¿no? Cuando nos arrinconan sale lo mejor y lo peor de que tenemos dentro, y el amor, yo diría que es lo mejor. Y sale a relucir enseguida, ¿no? Y las pasiones se desatan también con la urgencia de pensar que si no te doy un beso ahora, a lo mejor dentro de 2 días ya no te lo puedo dar. Pues Rafael, a ver si nos damos tú y yo un par de besos, porque aquí lo hacemos de manera virtual, pero en cuanto vengas por aquí por el norte, pues te guardaré esos besos. Mientras tanto, me los debes.
te los mando así, los recoges y nos lo daremos en persona. Rafael, enhorabuena, muchísimas felicidades por esta pedazo de novela redondísima y que nos está haciendo disfrutar un montón. Rafael, muchísimas gracias, un besito, chao. Nos tenemos que marchar, nos hemos quedado sin tiempo, hoy día 8 de marzo, día intenso, donde los haya, ¿eh? Espero que hayan disfrutado y mañana volvemos a contarles más cosas, si así ustedes lo quieren. Un besito, Pilar, agur.